océano uno se siente solo, sobre todo de noche, cuando la única luz que se tiene es la de las estrellas y la de las propias luces. La oscuridad invade todo, lo oprime todo y se apodera de todo como un azote, nada más que oscuridad absoluta en una noche nublada. Creí haber visto el peor aislamiento que el mundo podía ofrecer trabajando en la estación Palmer en la Antártida. Al menos no hacía tanto frío aquí en Point Nemo, supongo. El punto más alejado de la Tierra desde cualquier punto de la Tierra en todas las direcciones. El punto Nemo puede ser uno de los lugares más remotos de la Tierra, con una población de 0. La mayor parte del tiempo, al menos. Hay una pequeña plataforma de investigación allí, no tan grande como una plataforma petrolífera, pero de un tamaño bastante decente. Recibí una oferta hace un par de años para ir allí y hacer algunos estudios sobre la biología oceánica. Dado que Nemo es tan remoto, con corrientes relativamente estancadas, hay una sorprendente falta de vida biológica allí. Sinceramente, fue emocionante solo por la oportunidad de decir que he estado en uno de los lugares más apartados de la Tierra. Pero poder estudiar el bioma y la vida marina que había allí. Maldita sea, estaba en la luna. Éxtasis era el eufemismo del maldito siglo. Llegué a la plataforma, a un par de clics de distancia del verdadero punto geográficamente, temprano en la mañana. Los cielos despejados se reflejaban en suaves olas en todas direcciones. El azul profundo del océano aquí era hermoso, prácticamente sin la intervención humana. En todo caso, tuve algo de tiempo para leer en relativa soledad mientras estaba fuera de servicio. Éramos 5 en la estación. Un hombre mayor llamado Flam era el investigador principal, tampoco sé de dónde sacó ese nombre. Había 2 investigadores asistentes. Shannon, una mujer de unos 30 años, y Ab, un hombre más joven con una especialidad en biología de aguas profundas. La última persona era un mecánico, Sandy, que se encargaba de que se mantuviera el mantenimiento diario de la plataforma. Yo era la perra más feliz del mundo cuando bajé del helicóptero y conocí a todos, hice un recorrido completo por la base, incluida la sala de juegos, el gimnasio, el comedor, 3 laboratorios separados y una biblioteca sorprendentemente acogedora. Todos eran bastante agradables, aunque Flam era un poco neurótico, por decirlo menos. Probablemente sea importante mencionar cómo se montó este lugar. Si alguna vez has visto una plataforma petrolífera flotante, es muy parecida a eso, solo que sin la destrucción ecológica. Piensa en ella como un barco muy grande sostenido por pontones, con algunas partes que se extienden bajo el agua y un edificio más grande en la parte superior. Lo que llamarías la planta baja es el comedor, la sala de juegos y el gimnasio, con los laboratorios en la parte superior y la biblioteca en el centro. Nuestros barracones estaban por debajo del nivel del mar, extendiéndose hacia abajo con el área de mantenimiento debajo que albergaba generadores, gas, etc. Era un lugar agradable, considerando todos los aspectos. Una cabaña en medio del océano, básicamente. Aquella primera noche, la instalación fue dura. Dormir bajo el agua fue un poco aterrador, algo claustrofóbico y absolutamente nauseabundo. A pesar de los grandes pontones que nos sostenían, las olas nos mecían y me hacían sentir que mi cena de bienvenida se calentaba para una segunda vez mientras me balanceaba. Sandy entró caminando y se dirigió al baño compartido entre nuestras habitaciones. ¿Estás bien, Ellie?, preguntó, luciendo preocupada. Todo lo que pude hacer fue sacudir la cabeza, lo que hizo que las náuseas se apoderaran más de mí en el proceso. ¡Oh, Dios! Ella estaba mirando mientras vomitaba en un bote de basura. Vaya manera de hacer nuevos amigos, Ellie. Me sorprendí cuando se acercó y agarró mi cabello suelto, sujetándolo hacia atrás y frotando mi espalda con su otra mano, calmándome suavemente mientras evacuaba todo lo que comí hoy. Todo bien. Le pasa a todo el mundo el primer día. Por favor, dime que mejora, dije, jadeando y sintiendo de nuevo el hedor del vómito. Sí, solo necesito adaptarme. Sube a cubierta y toma un poco de aire, ayuda. Me guió hacia arriba, caminando en fila india por la estrecha escalera. Golpeé mis hombros innumerables veces, inestable por el movimiento de las olas. En un momento comencé a caer hacia atrás, perdiendo el equilibrio y estiré la mano para estabilizarme, pero solo golpeé la pared vacía. De repente, su mano se estiró, agarró mi antebrazo y me estabilizó. Me empujó hacia el escalón, asegurándose de que estaba erguido antes de seguir avanzando, ahora sosteniendo mi mano como guía. Pronto se rió entre dientes. Espero que estés mejor arriba de la cubierta que abajo. Tú y yo también. Me atraganté de nuevo con solo intentar hablar, la cabeza me daba vueltas.
El aire fresco y salado que recibimos cuando salimos de la puerta exterior hacia la plataforma envolvente fue como abrir una válvula para mí. Estaba respirando tan profundamente como podía, para finalmente despejar el olor a vómito que se me había quedado atascado en la nariz. Ella me lleva hasta la barandilla de la plataforma, mientras la noche oscura se instalaba a nuestro alrededor. La belleza del cielo me distrajo de inmediato de mis náuseas. Había una buena cantidad de nubes cubriendo el cielo, pero lo que no estaba cubierto era una de las observaciones de estrellas más asombrosas que jamás había presenciado. Cada una de las constelaciones se podía distinguir claramente más allá de las nubes, con una luna llena brillando a través de ellas, enviando luz en parches que se reflejaban en el agua. Un mar infinito de estrellas en todas las direcciones. Era hermoso, algo que solo se puede comparar con ver la aurora boreal en todo su esplendor hasta donde yo sé. Incluso en la imponente oscuridad del punto Nemo, millones de puntos de luz brillaban. ¿Qué es eso?, dije, notando un movimiento en el agua. Al principio, parecía la sombra de una nube que pasaba por encima, perturbando las estrellas de abajo. Luego, una nube se movió frente a la luna, arrojando una luz brillante en todas direcciones. Pude ver claramente que no era una sombra, sino un gigante, caminando por el océano paso a paso. Desde la distancia, estaba, tal vez a 5 clics de distancia. Incluso entonces, pude distinguir sus rasgos claramente gracias a su tamaño. Era más alto que un rascacielos, según mi mejor cálculo, cada pierna tenía agua que le llegaba hasta la rodilla. Honestamente, parecía que iba a romper las nubes con su cabeza, pero no le prestó atención mientras las alejaba. Oh, Dios mío. Me quedé sin palabras. No sé si Sandy también, pero ella miraba fijamente a lo lejos, a mi lado. Si estaba sorprendida, no se notaba en su rostro, pero había una leve sonrisa escondida debajo. Tu suposición es tan buena como la mía, científica, respondió Sandy. Ahora podía ver con más claridad que había más personas caminando detrás de él, en dirección al oeste de nosotros en un camino recto. Pero tendremos que bajar antes de que las olas nos alcancen. Es una lástima que esto suceda en tu primera noche. ¿Qué? ¿Habías visto esto antes?, pregunté, sin apartar la mirada. Los gigantes tenían una constitución humanoide, como versiones enormes de personas. Sus rostros eran un poco más extraños. Los ojos eran más grandes de lo normal y había una sonrisa en sus bocas pequeñas que parecía como si la cabeza se estuviera desinflando desde abajo como un globo. Ni siquiera me di cuenta de que estaba gritando cuando comencé a hablar con ella de nuevo, señalando a los Goliaths que pasaban por el agua. Son enormes. ¿Cómo es posible que algo tan grande sea físicamente posible? Esto ignora por completo todas las leyes de la física. Yo solo manejo las máquinas. Gritó. Vamos, entremos antes de que nos empapemos por completo. Oh, Dios. Ahora podía entender lo que quería decir. Cada paso que daban enviaba olas en nuestra dirección, chocando entre sí mientras sus pasos errantes trataban de adelantarse. Había espuma de mar en el aire y, en un momento dado, mientras retrocedía hacia la puerta, juro que sentí el agua rociarse desde arriba como una lluvia primaveral. Uno de ellos se giró y me miró directamente. Juro que mi corazón se paró y se me cortó la respiración al ver su rostro de frente. Estaba congelada, paralizada, pensando que iba a venir a por mí, que me levantaría y me metería en su boca como si fuera un maldito bocadillo antes de la cena. La sonrisa desinflada seguía ahí, y ahora se ensanchaba para mostrarme las encías desdentadas. Podía oír a Sandy detrás de mí, gritando que la acompañara y que estábamos en peligro, pero no podía romper el contacto visual con el gigante. Algo antiguo me mantenía en el mismo lugar, congelada y esperando a ser devorada. Entonces Sandy me jaló hacia atrás, todavía temblando por los gigantes que se alejaban hacia el extraño destino que los acogería. La puerta apenas estaba cerrada, pero aún podía ver al que me estaba mirando mientras giraba para seguir a los demás, olas gigantescas chapoteando en nuestro camino a medida que avanzaba. De repente, Sandy nos apoyó a ella y a mí contra la pared, sujetándonos. Eso es hacia adelante, dije, mirándola directamente a los ojos mientras mis manos presionaban contra la pared angosta detrás de ella. Todavía temblaba, los codos se negaban a permanecer quietos mientras empujaba la pared con más fuerza. Sin embargo, no voy a mentir, era mucho mejor estar cara a cara con ella que con los gigantes. Lo siento. Me lo agradecerás, dijo, apenas terminando la frase antes de que toda la base fuera golpeada con fuerza, girando en un ángulo pronunciado que me hizo caer aún más hacia ella.
Otra ola nos golpeó, rebotando brevemente en el aire mientras nos preparábamos, tratando de no caer por la estrecha escalera. Nos inclinamos hacia atrás, de pie una vez más, aunque nos balanceábamos pesadamente, ahora de regreso a un mar más tranquilo. Será mejor que regresemos a nuestras habitaciones antes de que llegue la siguiente ola. Nos apresuramos a regresar y sentí náuseas. No sabía si era eso o el contacto que acabábamos de tener lo que me estaba calentando, y me sonrojé mientras caminábamos hacia el pequeño pasillo que conducía a nuestras habitaciones. Me senté en mi litera y la miré, todavía de pie en la puerta. ¿Qué son esas cosas? Quería una respuesta directa, aunque no sé si ella tenía una. Como si fueran gigantes. Lo entiendo, pero ¿qué carajo acabo de ver? No lo sé. Ninguno de nosotros ha sido capaz de entenderlo. Se encogió de hombros y se apoyó contra la puerta. Verás un montón de cosas raras aquí. No sé si los demás te lo dijeron de antemano, pero de todos modos son un grupo de escépticos incondicionales. Entonces, ellos también lo vieron y no pensaron que tal vez deberían contárselo a la nueva chica. ¿Y si hubiera estado sola allí? Habría muerto. Casi gritaba, ahora aterrorizada ante la idea de pasar 6 meses aquí. Por favor, intentan decirme que es un truco de la luz y el aislamiento. Diablos, pensé que tal vez me estaba volviendo loca, pero me has ayudado mucho. Finalmente tengo un segundo testigo, dijo, levantando las manos con exasperación. Maldita sea, es gratificante no tener que engañarme para que piense que estoy perdiendo la cabeza. Me lo imagino, dije, intentando calmarme y no abrumarme demasiado a esta altura. Las náuseas seguían golpeándome, haciendo que mi reflejo nauseoso se volviera loco otra vez. Sin embargo, esta vez no estoy del todo seguro de que fueran las olas las que lo causaban. Todavía estaba tratando de aceptar el hecho de ver a unos malditos gigantes caminando por el océano. Sin mencionar que el miedo existencial que me estaba causando era peor que el que había sentido desde la escuela de posgrado. Se sentó a mi lado y me entregó el bote de basura una vez más. Otra ola enorme nos sacudió y me hizo volar hacia adelante contra la pared. No lo sé. Creo que, como este lugar está tan alejado de la gente, es donde las cosas viejas van a esconderse o a estar solas. Aunque algunas de estas cosas deberían dejarse en paz, dijo, mientras me levantaba cuando la segunda ola nos hacía retroceder. Pero no he encontrado nada que sea demasiado peligroso, así que tenemos algo de tranquilidad. Dios, si eso no se considera peligroso, me da miedo ver qué más hay, dije, acurrucándome en mi litera y acercando las rodillas al pecho. Todavía tenía calor, y la ventilación de la estación parecía más bien aire viciado que se realimentaba. Ella solo me devolvió la sonrisa y me dio un breve saludo de buenas noches antes de entrar en su habitación y cerrar la puerta. Me llevó horas quedarme dormido. Las olas nos seguían asaltando durante toda la noche y, finalmente, me até a la litera con mi manta para al menos intentar permanecer en el mismo lugar. Desafortunadamente, no hizo nada para aliviar las náuseas, que aparecieron y desaparecieron durante toda la noche. Cada pocos minutos una ola más pequeña nos sacudía, lo que me hacía temer que una de esas cosas estuviera en camino de pisotearnos hasta las profundidades. Finalmente, casi dormidos, sus rostros me miraron fijamente desde detrás de mis párpados, como globos que se desinflan, o incluso a punto de estallar de sus ojos saltones mientras sonreían. Esos ojos tenían algo detrás, no malicia, al menos no lo creo. Apatía hubiera sido más apropiado. Cada vez que recuerdo al que me miró, haciendo contacto visual con pupilas del tamaño de cruceros, era como un dios estudiando a una hormiga. Yo era solo un insecto en su entorno, no mejor que algo que pisarían durante su viaje, siguiendo adelante sin culpa. ¿Qué edad debe tener algo para llegar a ser tan grande? ¿Podrían ser estas cosas más antiguas que todo lo que hemos descubierto hasta ahora? Dios mío, mi mente no me dejaba dormir tanto como las náuseas. Eran las primeras horas de la mañana cuando finalmente salí y, gracias a Dios, los demás debieron haber visto que estaba exhausto, aunque solo Sandy sabía que no era solo por las olas. Cuando me levanté a la mañana siguiente, todavía aturdido como el infierno y buscando desesperadamente la cafetera, noté que teníamos ojos de buey a lo largo de las paredes exteriores de las habitaciones. Tal vez estaba demasiado oscuro para notarlo antes, pero después de finalmente tomar café en mi sistema, decidí echar un vistazo. Al menos para asegurarme de que el océano afuera no estaba tratando de atraparme. Todo lo que sabíamos sobre Point Nemo hasta ahora era que era un tramo de océano sin vida, en su mayor parte. Incluso solo mirar el sol filtrándose a través del agua es relajante para mí, así que tenía esperanza.
Me senté junto a la ventana, que, gracias a su poca profundidad, era lo suficientemente grande como para tener una buena vista de todo el entorno, e incluso burbujeaba un poco por los lados, lo que permitía tener una visión periférica. Los pequeños rayos de sol que atravesaban la superficie finalmente me proporcionaron una sensación de relajación y tranquilidad. Me estaba quedando dormida y contemplando la maravilla azul cuando se abrió. No estoy del todo seguro de si era uno de los gigantes. Un ojo enorme me miraba fijamente a través del ojo de buey, dos iris que se encontraban en el medio para atravesar el ojo de buey y atravesarme a mí. Sentí el mismo miedo primario que me había invadido la noche anterior, pero este no era como los gigantes. Sentí malicia en esto, estudiando toda la base como si fuéramos nosotros los que estábamos siendo investigados. No me di cuenta hasta un momento después de lo enorme que debía haber sido, solo el amarillo intenso que rodeaba los iris me decía a qué distancia estaba este leviatán. A pesar de la distancia, podía distinguir cada rasgo. Las profundidades te dan la bienvenida, no lo escuché, necesariamente. Fue como un pensamiento intrusivo que entró en mi mente mientras mis iris pulsaban, dilatándose para verme mejor. El miedo primario se instaló de nuevo, diciéndole a cada nervio de mi cuerpo que corriera. Lástima que no haya ningún lugar al que correr en medio del océano. No lo mires. Sandy apareció de repente a mi lado y cerró la tapa del ojo de buey con un rápido golpe. ¿Qué? Había vuelto, el frío todavía recorriendo mi espalda mientras regresaba a los confines secos de la base. No lo mires. Dice cosas horribles, dijo, mirándome directamente a los ojos, más seria de lo que la había visto incluso con los gigantes. Esa cosa es diferente a las demás. Solo he visto el ojo, pero, no sé. Creo que hacer contacto visual con él es como una invitación. Simplemente no lo hagas, para estar segura. En ese momento, ni siquiera tenía palabras. Había pasado un día y ya había perdido la mayor parte de mi conocimiento y comprensión del mundo, que se suponía amplios. Todo lo que había venido a buscar parecía secundario, una investigación inútil sobre algas y bacterias oceánicas, cuando bien podría haber visto a un dios apenas unas horas antes. Mi ansiedad y mi temor existencial competían por el control de cada célula cerebral y yo era el único perdedor. Los gigantes eran simples, sinceramente, aunque todavía hoy puedo sentir el frío del rocío del océano vacío, que me congela los huesos al pensarlo. Si eso fuera todo lo que vi, habría estado bien. Sin embargo, nada normal en medio del océano. Los 6 meses que pasé allí se sintieron como si alternaran entre sueños maravillosos y las peores pesadillas febriles que he tenido en mi vida. Pasaron un par de semanas sin incidentes. Me sumergí en mi investigación, tomé muestras de agua, hice pruebas de la cantidad de microorganismos y otras tonterías científicas aburridas que sé que a nadie de los que leen esto le interesan. Empecé a familiarizarme más con la plataforma y con quienes estaban en ella, aunque me costó un poco acostumbrarme. Flam era un tipo raro, extremadamente neurótico y siempre parecía estar en otro mundo. Shannon era muy tensa, por lo general más propensa a quejarse con cualquiera que estuviera cerca que a ser útil. App era agradable, aunque creo que seguía intentando coquetear conmigo de manera incómoda sin darse cuenta de que no estaba demasiado interesada en los hombres. Sin embargo, no puedo decir que lo culpo, me siento sola aquí. Sandy terminó siendo uno de mis mayores consuelos en el frío océano. Por las noches nos sentábamos en la plataforma y observábamos las olas pasar mientras el sol se ponía en el horizonte. A pesar de todo lo que había visto allí hasta ahora, era relajante, casi sereno cuando se veía así. Estaba perdiéndome en la puesta de sol, mirando a lo lejos, cuando de repente me invadió un olor a zorrillo que casi me hizo recordar mis días de universidad. ¿Cómo conseguiste traer marihuana aquí?, pregunté, volviéndome para verla encender un porro. Lo único que hizo fue reírse de mí. ¿Ahora eres policía?, respondió ella. Nos la pasamos de un lado a otro, riéndonos a medida que la planta hacía más efecto. En un momento dado, Shannon se fue, aunque lo único que pudo hacer fue desaprobarla y decirnos que no deberíamos estar haciendo eso allí. La réplica de Sandy me hizo reír aún más. Estamos bajo la ley marítima, nena. No hay nada ilegal aquí. Shannon se limitó a negar con la cabeza y me miró directamente antes de caminar hacia la zona de estar. Recuerda que mañana por la mañana nos sumergiremos. No quiero que estés drogado cuando bajemos. La saludé y le dije con rigidez: sí, capitán, mientras ella se alejaba enfadada. ¿Estás nervioso por ir allí?, me preguntó Sandy, poniéndose serio de nuevo. Un poco.
Sé que no vamos a ir demasiado profundo para esto, pero aún así es un poco aterrador, ¿sabes? Respondí, mirando el reflejo del sol mientras se hundía bajo la línea del horizonte. En poco más de 12 horas estaría llevando nuestro pequeño sumergible a la dimensión desconocida, casi 2000 metros, para ver qué tipo de vida orgánica hay allí. Puede que estuviera un poco emocionado, porque siempre existía la posibilidad de descubrir alguna especie nueva. Me pregunto si le pondrían mi nombre. Sandy y yo charlamos un rato más antes de irnos finalmente a la cama, con la esperanza de poder dormir al menos un poco antes de llegar a las oscuras profundidades. Dormí entrecortadamente esa noche, temiendo lo que pudiéramos encontrar allí abajo. No había vuelto a ver a los gigantes, pero ese ojo gigante que había visto a través del ojo de buey el otro día todavía me perseguía cada vez que intentaba cerrar los ojos. Todo lo que podía oír era su voz, que me decía que me uniera a ellos en las profundidades. Después de una de las peores noches de sueño que he tenido, comenzamos a embarcar. El sumergible estaba abarrotado, con aire viciado bombeado para ventilación que me hizo sudar. Flam y yo bajamos juntos, con Shannon y Jack quedándose arriba con Sandy como nuestro comunicador. La única ventana estaba en la parte delantera, un pequeño ojo de buey con una vista increíblemente limitada de solo lo que estaba directamente frente a nosotros. Tal vez la peor parte fue que, aparte de las luces de la consola y un par de luces bajas de acento rojas para ver, esta cosa estaba completamente a oscuras. Me sentí como si estuviera metido en una lata, y mi claustrofobia no estaba bien. El descenso estuvo bien, nada fuera de lo normal al menos. Fuimos en fases para estar seguros, bajando unos cientos de metros a la vez antes de detenernos durante unos minutos, asegurándonos de que no hubiera ningún problema con el sumergible. Seguí mirando a la pequeña escotilla por la que entramos, un mamparo y múltiples sellos gruesos que nos protegían de la enorme presión del exterior. Cada maldito crujido que hacía esta cosa mientras descendíamos esperaba que me licuara donde estaba sentado, perdido para siempre en las profundidades del exterior. Incluso en el aire sofocante del submarino, me estaba dando escalofríos. Nos acercamos a los 1500 metros, se oyó la voz de Shannon en la pequeña radio. Alcanzaremos la profundidad objetivo en unos 5 minutos. Gracias, dijo Flam, mientras activaba un par de interruptores y empujaba la palanca de cambios aún más. No sé si era eso, pero parecía que había una palanca de vuelo instalada para controlar esta cosa. Mejor que un controlador de Xbox, pero aún así, Ellie, enciende las cámaras exteriores, por favor. Entendido, dije, mientras hacía girar los botones que tenía delante. Las 3 pantallas que tenía delante se encendieron y aparecieron 8 canales diferentes. Teníamos cámaras de gran angular en el lado de babor y estribor, una en la parte superior e inferior de cada extremo del submarino. Todos los rincones estaban cubiertos, lo que nos daba una vista completa de todo lo que había dentro de nuestro radio de acción. Cámaras encendidas, encendiendo luces. Las luces de afuera se encendieron, inundando la oscuridad del océano que nos rodeaba. A pesar de la potencia de las luces, lo suficientemente fuertes como para encender un maldito fuego en tierra, si las dejábamos encendidas demasiado tiempo, solo pudimos atravesar el abismo hasta cierto punto antes de perdernos de vista. Fue entonces cuando vi movimiento justo en el borde de nuestra cámara de estribor delantera. Mi corazón dio un vuelco, asombrado de que ya hubiéramos encontrado algo, ya que apenas habíamos alcanzado la profundidad en ese punto. Hay algo ahí delante. Avanza hacia estribor, le dije a Flam, intentando estudiar lo que había justo en el borde de nuestra visibilidad. Flam nos hizo avanzar, lentamente para no asustar a lo que fuera que estuviera a punto de salir. Desafortunadamente, lo que fuera que estuviera a punto de salir corriendo, pero en la pantalla, mientras huía, parecía casi humanoide, corriendo como un nadador olímpico. ¿Ves eso? Sí, pero es mucho más rápido que nosotros, dijo Flam, mientras seguía empujando la palanca de vuelo hacia abajo para impulsarnos más profundamente. Aún no hemos llegado. Ya estamos en 2000, Flam. Creo que tenemos suficiente profundidad para lo que buscamos, dije, mirándolo con creciente ansiedad. ¿Cuánto cuesta esta cosa? 5000 metros, respondió, murmurando algún tipo de cálculo en voz baja mientras seguía descendiendo. Sé que lo encontraremos, Shannon. Flam va a ir aún más lejos, dije sin aliento por la radio. Mi corazón se aceleraba y la tensión aumentaba porque Flam ni siquiera reaccionaba a mi mensaje. ¿Tienes idea de lo que está pasando? Flam, ¿a dónde vas? Preguntó Shannon con preocupación en la voz. Tienes que volver a la profundidad deseada.
No hemos hecho los preparativos para una inmersión más profunda en este momento. Volveremos a subir rápidamente. Solo necesito comprobar algo, murmuró Flam de nuevo, apagando la radio para que Shannon no pudiera intervenir. Vaya, vale. Flam, tenemos que volver a subir. No estás pensando con claridad, dije, mientras me movía hacia adelante para volver a encender el walkie-talkie. Me apartó la mano de un golpe y se giró con una mirada desorbitada que reflejaba la intensa luz roja de la cabina. Casi me caigo de espaldas por lo mucho que me sobresaltó. Puede que Flam fuera un poco extraño, pero normalmente era una persona amable, más torpe e introvertida que otra cosa. Flam, ¿qué diablos estás haciendo? Me dijeron que soy bienvenido en las profundidades, dijo, volviéndose hacia la pequeña ventana y mirando hacia adelante. Tengo que verlos. Está bien, no es una buena idea, hombre. Vamos, tú te encargas de los monitores, yo me encargo del piloto. Cambiemos, dije, moviéndome para tomar la consola. Sentí un dolor agudo en el brazo y miré hacia él para ver que me había apuñalado con un bisturí de laboratorio que había metido de contrabando a bordo. Tengo que verlos, reiteró. El último lugar no corrompido por los humanos. Nos están esperando. Me sacó el bisturí del brazo y me lo apuntó como advertencia antes de volverse hacia la consola. Caí de espaldas al suelo, agarrándome la herida y tratando de detener la hemorragia. Pensando rápido, tratando de vivir mientras aún podía, me arranqué la camisa y la envolví alrededor de la herida, apretando bien mi torniquete improvisado. Detente. Toma este privilegio, gritaba Flam, cada vez más alto y más furioso a cada segundo que pasaba. Prometieron mostrarme conocimientos con los que los humanos solo podían soñar, cosas que hemos tenido preguntas durante miles de años. ¿Vas a dejar pasar esta clase de oportunidad? ¿Sí? Vamos a morir aquí abajo, idiota. Grité de nuevo. Los monitores parpadeaban, las cámaras no podían mantener la integridad a las profundidades cada vez mayores sin la protección adecuada. Podía oír el sonido metálico del casco al doblarse y expandirse, tratando de mantener la integridad en el abismo aplastante. Flam, ¿qué diablos te pasa? Mira. Dijo, señalando hacia la ventana delantera. Más allá de él, pude ver algo a lo lejos, que se hizo más visible a medida que nos acercábamos. ¿Qué demonios es esto? Yo estaba mirando hacia abajo, nuestro sumergible apuntando hacia las profundidades mientras apagaba nuestras luces, sumergiéndonos en una oscuridad total. Mis ojos se demoraron un momento, incapaces de atravesar el vacío más completo y aterrador de la nada que jamás haya visto. De repente, algo muy por debajo de nosotros comenzó a brillar, comenzando débilmente pero volviéndose cada vez más brillante a medida que se extendía, pronto cubriendo todo el fondo marino. Grietas y vetas recorrían la luz, todas se encontraban en un punto central, fluyendo hacia un abismo profundo y oscuro alrededor del cual giraba. Mi primer pensamiento fue que se trataba de microorganismos bioluminiscentes, porque los encontramos todo el tiempo en la zona abisal. Sin embargo, este tenía que ser demasiado grande. Comprendería kilómetros y kilómetros de organismos, todos brillando al mismo tiempo unos con otros antes de detenerse en este pozo profundo. Iba más allá de lo que podía ver a través de la ventana de observación, para descender aún más hacia las profundidades. Parpadeó. Al menos, supongo que parpadeó. El púrpura brillante se cerró rápidamente desde lados opuestos, se encontró por completo sobre el pozo y nos sumergió en la oscuridad por un momento. Cuando se abrió de nuevo casi de inmediato, pude sentir una onda expansiva que golpeó el sumergible momentos después. El abismo en el medio comenzó a estrecharse hasta convertirse en un barranco, un resplandor profundo provenía de las profundidades más lejanas. Me recordó al ojo de un gato, pero el púrpura brillante comenzó a volverse de un rojo intenso. Todo lo que podía sentir de esta cosa era un odio intenso, como si fuéramos molestos y la estuviéramos despertando de una siesta profunda. Actué tan pronto como pude, agarré el pequeño extintor que teníamos en la parte de atrás y golpeé a Flam por detrás con él. Gracias a Dios, lo noqueó de inmediato y pude tomar la palanca de vuelo, tirando hacia atrás lo más fuerte que pude para regresar a la superficie. La rendija estrecha nos siguió observando mientras hacíamos el ascenso, y yo rezaba a los dioses que pudieran estar en la superficie para que no decidiera venir a por nosotros. Esta maldita cosa debe haber ocupado la mayor parte del fondo marino, fuera lo que fuese. Flam estaba refunfuñando a mi lado, diciendo algo que ni siquiera sonaba como un idioma que yo conociera.
mientras nos apresurábamos a salir a la superficie, con el casco resonando y golpeteando todo el camino, finalmente pude ver la luz que comenzaba a abrirse paso a través de las profundidades, rayos de sol filtrándose para guiarnos. Encendí el comunicador y de inmediato escuché a Shannon gritar por la radio, exigiendo saber qué había sucedido y si todavía estábamos vivos. Flam intentó matarnos, joder, dije, todavía echándome hacia atrás mientras él empezaba a recuperar el sentido. Parecía que no sabía dónde estaba ni cómo había llegado allí, ahora murmuraba en perfecto inglés sobre lo mucho que le dolía la cabeza. Estamos resurgiendo. Te informaré cuando lleguemos. Llegamos a la superficie y Sandy agarró el submarino con el elevador de la plataforma cuando nos acercábamos. En cuanto sentí el golpe que nos produjo el aterrizaje en la plataforma, abrí la escotilla y salí corriendo al aire dulce de la superficie. El olor salado del océano era una de las cosas más reconfortantes que he sentido, pero saber que esa cosa estaba ahí abajo, Dios. Empecé a balbucearle a Sandy casi inmediatamente cuando ella se acercó corriendo y me abrazó mientras yo empezaba a llorar. Shannon pidió una evacuación médica para Flam, que no recordaba absolutamente nada desde la noche anterior. Era como si ni siquiera hubiera recuperado el control, ya que el golpe en la cabeza había solucionado el cortocircuito que estaba ocurriendo. El helicóptero lo recogió unas horas más tarde, todavía balbuceando sobre lo mucho que no estaba seguro de lo que había pasado, y se despertó en el submarino mientras avanzábamos a toda velocidad por el océano en busca de la superficie. Todo lo que podía recordar era haber mirado por el ojo de buey de la sala de estar la noche anterior, su rutina habitual para relajarse antes de quedarse dormido. Dijo que lo último que recordaba era haber visto algo allí afuera mirándolo. Le hice un informe completo a Shannon y a App, y le dije al equipo médico que sí, que tal vez le haya causado daño cerebral. Ninguno de ellos estaba loco, considerando las circunstancias, pero creo que Shannon sospechaba. No puedo decir que la culpe. Le conté todo lo que vimos, pero su escepticismo absoluto no aceptó la idea de que un ojo cubriera la mayor parte del fondo marino. Sandy me creyó, gracias a Dios. Cuando hablamos de ello esa noche, acostados en mi litera, yo lloraba sin control porque sentía que me estaba volviendo loco. Sin embargo, después de describírselo, me sorprendió. Yo también lo he visto, susurró, mirándome a los ojos desde el otro lado de la almohada. No como tú, pero, en sueños. A veces me habla, me dice que nade hacia él, que sienta el abrazo de los océanos, no me gusta. Pero había tanto odio en él, dije, tratando de encontrar las palabras que podía pronunciar entre respiraciones profundas y ansiosas. Parecía que no sentía nada más que odio por nosotros. Los gigantes eran indiferentes, pero esta cosa estaba enojada porque estábamos allí. SHHHHH. Está bien, dijo de nuevo, apartándome el pelo de los ojos llorosos. Todo va a ir bien. No va a subir hasta aquí. ¿Y si lo hace, Sandy? Era, probablemente más grande que un maldito continente. ¿Y si llega hasta aquí? Todos moriremos, Sandy. Casi estaba gritando al ver a App aparecer por el pasillo de la sala, de estar con preocupación en su rostro. Sandy simplemente lo ahuyentó, haciendo un gesto de que ya lo tenía todo bajo control. Si así fuera, no podríamos hacer mucho, pero podemos afrontarlo juntos, dijo, mirándome fijamente a los ojos. Era el primer consuelo que había sentido desde que llegué, antes de ver la locura que había allí fuera. Me besó y me abrazó fuerte mientras me dormía. Una semana después, todavía me aguanto. El ojo todavía me mira desde mis sueños cada 2 noches, pero Sandy me ha estado haciendo compañía, consolándome durante las pesadillas. No soy muy partidaria de todo lo romántico, pero ella me tenía. Había algo en ella que me tranquilizaba cada vez que estaba nerviosa, sin importar el tipo de estrés que estuviera sufriendo. Estábamos pasando el rato en la terraza esa noche, echando chispas de nuevo y mirando las estrellas jugar con las olas a medida que la noche se hacía más larga. Al principio pensé que estaba viendo una estrella en el horizonte, cayendo hacia la tierra, pero después de un momento ella también lo notó, se puso de pie y miró hacia el horizonte. Una pira de llamas se dirigía hacia nosotros, rugiendo sobre el océano y quemando las olas a su paso. Podía ver enormes velas con una bandera pirata estampada en lo alto, las llamas la quemaban pero nunca la apagaban. Se acercaba cada vez más, amenazando con embestirnos a gran velocidad mientras los dos empezábamos a gritar para que los demás se despertaran y se prepararan para el impacto. Sus gritos se oían por encima de la madera crepitante y las llamas silbantes a medida que se acercaba, y ambos miramos hacia atrás cuando los oímos.
Docenas de personas estaban de pie en la cubierta del barco, todas envueltas en llamas, ardiendo en el aire junto con la madera que las rodeaba. Algunas bailaban, otras se retorcían de dolor, pero todas gritaban y vociferaban hacia la luna alta como vansees en la noche. Se acercaba a nosotros, cada vez más rápido y acelerando todo el maldito tiempo. No había ningún lugar a donde ir, solo Sandy y yo pegados aquí contra la barandilla de la plataforma lo más lejos posible del infierno de la navegación. Nos abrazamos fuerte, cerrando los ojos preparándonos para ser arrojados a las olas por un gigante en llamas. Nunca sucedió. El barco pasó directamente a través de nosotros como si no estuviéramos allí. Podíamos sentir el calor de las llamas, los gritos que nos azotaban mientras arrastraba nuestros gritos con él, uniéndose a la cacofonía del infierno en las olas. Luego desapareció, corriendo en dirección opuesta a través del mar hacia otro destino, dejando un rastro de gritos mientras se hundía en el horizonte, y el agua reflejaba la pierna incluso después de que se perdió de vista. ¿Habéis oído eso, chicos?, dijo Ab, saliendo de la sala de estar y frotándose los ojos para quitarse el sueño. Maldita sea, también hace calor ahí abajo. Sonaba como un montón de gritos. ¿Nos ha golpeado algo? ¿Hay una brecha? Sandy lo tranquilizó antes de que entrara en pánico, mirándonos en la noche. Solo estamos nosotros, no se preocupen. Todo está bien aquí afuera. Ah, vale, dijo Ab, empezando a girarse hacia la puerta antes de soltar de repente un no. Comprensivo. Así no. Dijo Sandy, echándolo a patadas hacia la sala de estar mientras se reía. Nos abrazamos y miramos hacia la noche, hacia donde había desaparecido el barco, antes de que ella dijera. Voy a ser sincera, eso fue algo nuevo para mí. Jesucristo, fue todo lo que pude decir, con el corazón aún acelerado mientras intentaba recuperar el aliento. Ella me acercó más, me colocó el pelo sobre la oreja y tarareó en voz baja una melodía relajante mientras la noche volvía a la paz, completamente imperturbable por la muerte que acababa de rugir. No sé si era el mundo que se compadecía de mí y evitaba que pasaran más cosas malas por un tiempo, pero estaba dispuesto a aceptarlo. Aunque vi a los gigantes unas cuantas veces más y, en alguna ocasión, cuando miraba por el ojo de buey, veía el ojo gigante que nos observaba a lo lejos. 3 meses después, un cuerpo llegó flotando cerca de la plataforma, atrapado en una de las redes. Al principio pensamos que probablemente se trataba de una víctima de ahogamiento, tal vez un suicida que se arrojó al océano. Estaba completamente desnudo, con un cuerpo largo y pálido que brillaba a la luz de la mañana cuando Ab nos lo informó por primera vez. Sandy y yo bajamos con los trajes de buceo, lo sacamos de la red de seguridad enredada y lo subimos por la escalera. Sin embargo, cuando llegamos, nos dimos cuenta de inmediato de que no era una persona normal. ¿Qué demonios es eso?, dijo Ab, mirando a la criatura, que ahora estaba tendida en la plataforma. Sandy y yo nos inclinamos junto con él y Shannon, inspeccionando al extraño ser que encontramos. Era largo, probablemente de 9 pies si tuviera que adivinar. El torso era parecido al de un humano. O al menos lo suficientemente humano. Era extremadamente ágil, diminuto, con delicadas aletas que le recorrían los brazos y la columna vertebral, aunque apenas se notaban a menos que se inspeccionaran de cerca. Las branquias iban desde el pecho hasta el cuello, alargadas y lisas al llegar a la cabeza. Su cara era parecida a la nuestra, pero con una nariz lisa, casi aplanada. Los ojos, más grandes, estaban situados muy separados, casi a ambos lados de la cabeza, mientras que la mandíbula inferior era enorme, extremadamente ancha, con hileras de dientes afilados visibles que sobresalían de la mitad superior de la cabeza. Las manos palmeadas al final de los brazos largos debieron haber sido utilizadas para deslizarse por el agua con facilidad. Sin embargo, lo más extraño que apareció fue que en la cintura se volvió más correosa, largas masas de tentáculos colgando del abdomen. No eran como los tentáculos de un pulpo, pero lo mejor con lo que pude compararlo fue algo así como los de una medusa melena de león. Larga, delgada y pálida como su piel, extendiéndose tal vez 10 pies más desde el torso en su parte más larga. ¿Esto es una sirena?, preguntó Shannon, completamente incrédula ante lo que teníamos frente a nosotros. Mi mente estaba volviendo al submarino, preguntándome si esto era lo que habíamos visto al borde de las cámaras antes de que todo se fuera al infierno. Tal vez estaba relacionado con el ojo gigante. Ayúdenme a llevarlo al laboratorio, ahora. Los 4 lo levantamos, nos dirigimos directamente al laboratorio de la base y lo arrojamos sobre la mesa de examen. Los tentáculos se desprendieron del extremo y se enroscaron en el suelo.
Shannon agarró un bisturí de inmediato y comenzó a alinearlo con el centro del pecho de la criatura. Antes de que pudiera hacer la incisión de 1 centímetro, la criatura comenzó a gritar, un sonido horrible como los gritos de una persona que se está ahogando, un sonido que se escapa en burbujas y agua sofocante incluso aquí sobre la superficie. ¡Mierda!, gritó Sandy, alejándose de la mesa mientras la criatura le lanzaba un manotazo, con unas agujas feroces en el extremo de los dedos palmeados que se extendían hacia afuera como las garras de un gato. Ab no tuvo tanta suerte, ya que recibió un par de buenos cortes en el hombro mientras se alejaba de la criatura. La criatura volvió a gritar, usando una fuerza inhumana para levantarse de la mesa. Los tentáculos comenzaron a moverse, deslizándola por el suelo liso y hacia la puerta, buscando cualquier ruta de escape. Finalmente pude ver los ojos bien abiertos mientras nos miraba, con miedo en sus ojos. Eran del mismo color púrpura brillante que los que había visto abajo, cerrados en rendijas una vez más. Parecía que apenas podía mantener los ojos abiertos, probablemente debido a la luz cegadora de aquí arriba en comparación con las profundidades de la dimensión desconocida. Sin embargo, la expresión de su rostro era frenética, obviamente luchando por respirar sin estar en su entorno natural debajo del océano. Ni siquiera estoy seguro de cómo estaba vivo, honestamente, pero parecía que estaba luchando por su vida para regresar a casa. Háganse a un lado. Todos hagan un lado, carajo. Grité, levantando las manos en señal de mostrarle a la criatura que no iba a hacerle daño. No estoy segura de si recibió el mensaje, porque solo retrocedió más hacia la puerta antes de girarse para arañar el metal, rogando que la dejaran salir. Me acerqué a ella lentamente, todavía con las manos extendidas, pero ahora tratando de calmarla. Oye, puedo ayudarte. Detente un segundo y puedo dejarte salir. No. No lo dejes escapar. ¿Sabes qué descubrimiento es este? Shannon se dirigía hacia mí resoplando, tratando de apartarme de la cosa que buscaba desesperadamente otra salida, pasando de la puerta a mirar por una de las ventanas. Si lo dejas salir, no podremos mostrarle a nadie lo que encontramos. Se cortó la mano con la ventana, raspándose contra el grueso cristal, lo que produjo el peor sonido que he oído en toda mi vida. Me agaché y me tapé la cabeza mientras retiraba la mano de nuevo, esta vez golpeando con toda su fuerza el cristal con una enorme palma abierta, que se rompió. Salió por sí sola, atrapando tentáculos y sangrando sangre azul intenso mientras rascaba el cristal. Antes de que pudiéramos abrir la puerta, se había sumergido de nuevo en el mar, superando la red de seguridad con facilidad y desapareciendo. Shannon estaba maldiciendo a borbotones, golpeando sus manos contra la barandilla mientras gritaba al océano vacío que teníamos frente a nosotros. Sandy y yo estábamos tratando de ayudar a Ab, que tenía heridas profundas que sangraban y empapaban su ropa. Afortunadamente, solo tenía heridas en el hombro y, aunque le dolería un rato, se curaría con algunas vendas y primeros auxilios básicos. Sandy y yo éramos los únicos que manteníamos la cabeza fría, porque él estaba en estado de shock profundo, mientras que Shannon no podía hacer nada más que despotricar sobre su descubrimiento perdido. Ojalá fuera el final. Shannon se obsesionó con tratar de encontrar uno, tomando los tentáculos y las muestras de sangre que dejaba en la ventana para examinar cada detalle de ellos. Tuvimos suerte al llevarlo al laboratorio, porque encontró una neurotoxina secretada en los tentáculos, aunque parecía que la criatura podía activarla a voluntad para picar a la presa. Es difícil creer que esta cosa pudiera ser tan mortal. No pudimos probar los efectos de la toxina, por supuesto, pero a juzgar por la composición de la misma, los que capturamos solo sobrevivieron el tiempo suficiente para ver las mandíbulas cerrarse a su alrededor. Ab empezó a cambiar. Al principio fue sutil. Su forma de hablar y su voz se volvieron extrañas y parecía que estaba desarrollando un tipo agudo de asma. El comienzo fueron problemas para respirar, problemas para retener los alimentos y un dolor de cabeza persistente. Luego, después de los 2 meses, el cambio se aceleró y fue apoderándose de él lentamente. Esa mañana entró en la cafetería haciendo gorgoteo y dijo que sentía como si hubiera aspirado agua hacia los pulmones. Luego empeoró rápidamente y se desplomó en el suelo mientras se levantaba para dirigirse al laboratorio. Llamamos a evacuación médica de inmediato, ya que esta vez era una emergencia de vida o muerte, por lo que debían venir aquí lo antes posible. No importaba. Ab se desplomó, agarrándose desesperadamente el pecho en busca de aire mientras intentaba rasgarse la ropa. Ahora noté que la piel se le estaba levantando entre los dedos, uniendo sus manos hasta los nudillos. Mientras se arrancaba la camisa,
Vi por qué no podía respirar. Enormes branquias cortadas se abrían más hacia su pecho, latiendo mientras intentaban respirar a través del aire seco. Se estaba ahogando en la tierra, jadeando desesperadamente porque el oxígeno simplemente no tenía a dónde ir ahora. Lo levanté lo más rápido que pude, tratando desesperadamente de arrastrarlo hasta el agua con la esperanza de que eso ayudara. Grité llamando a Sandy mientras caminaba, sabiendo que Shannon estaba en el laboratorio donde no me escucharía. Mientras atravesábamos la puerta a toda prisa, agarré un salvavidas que colgaba de la barandilla antes de saltar. App apenas se mantenía en pie mientras yo tiraba, tratando de pasarlo por encima de los barrotes a pesar de que era mucho más alto que yo. Entonces sucedió lo peor. Se partió en dos. Más bien, se desprendió de la cintura. La parte inferior de su cuerpo se deslizó hasta la cubierta y golpeó el suelo mojado con un golpe. Desde donde se le cortó el cuerpo, yo sostenía su mitad superior, que ahora colgaba de sus enormes y largos tentáculos que se retorcían de dolor. Apenas pude aguantar cuando uno de ellos me golpeó, picándome en la mano antes de caer al agua, y App cayó detrás de mí. Golpeamos el agua con fuerza, yo apenas me agarraba al flotador mientras él comenzaba a respirar profundamente, su voz se volvía menos ahogada y ronca a medida que lo hacía. Sin embargo, estaba gritando, su rostro se retorcía de dolor mientras su cráneo comenzaba a moverse, adquiriendo una apariencia más acuática y vaporosa como la criatura anterior. Ahora se alejaba de mí, jadeando mientras apretaba su cabeza mientras sus ojos comenzaban a moverse, sus cuencas se ensanchaban y se estiraban hacia afuera a medida que avanzaban. Su mandíbula se desfiguró, sobresaliendo con un chasquido y un estallido agudos. Sentí que perdía el conocimiento entonces, una sensación de mareo me invadía mientras la neurotoxina comenzaba a hacer efecto del escozor que me había dado. Estaba entrando y saliendo, la vida se volvía un sueño mientras los gritos de App se desvanecían en las olas. Sentí unos brazos cerrarse a mi alrededor, colocando un chaleco salvavidas sobre mi cabeza mientras me relajaba, el rostro de Sandy brillaba como un ángel a través de la espuma del mar mientras me levantaba. Me llevó al laboratorio, me sentó en una mesa de examen mientras le gritaba a Shannon que me arreglara, ya. Shannon parecía sorprendida, por decirlo menos, y rápidamente se acercó al estuche que había cerca, sacó un pequeño frasco y levantó una jeringa. Yo estaba tratando de hablar con ellos, creo, tratando de decirles que fueran a por App mientras aún pudieran, pero nadie me escuchaba, solo Sandy gritándole a Shannon mientras tomaba una muestra del frasco y me la clavaba, casi en medio del pecho. Entonces me desmayé. Cuando volví en mí, el sol se estaba poniendo y un helicóptero me estaba subiendo a la parte trasera. Le decían una y otra vez a Sandy que se quedara en la balsa y que volverían a informarme, pero ella se negaba a separarse de mí. Yo estaba entumecido, casi todo mi cuerpo estaba completamente ajeno a los sentimientos que me rodeaban. Ni siquiera podía girar la cabeza, solo veía el techo del interior del helicóptero y, de vez en cuando, la cara de Sandy. Le gritaba a Shannon, que también estaba sentada en el helicóptero, apiñada junto a dos paramédicos. Perra. Lo mataste y todavía podrías matarla a ella. Todo porque no pudiste perder tu preciado descubrimiento. Debería arrojarte al océano ahora mismo. Sandy estaba enojada, con la voz ronca mientras los paramédicos le rogaban que se calmara, diciendo que eso podría estresarme. Shannon parecía abatida, incapaz de lidiar con la idea de que había perdido una de las mayores oportunidades de su vida. Le estabas inyectando cuando se suponía que debías estar tratándolo. ¿Qué demonios te pasa? Me desmayé de nuevo, pero solo volví en mí una vez más con las brillantes luces del hospital sobre mí, las máquinas pitando por todas partes y un tubo en mi garganta. Sentí que no podía respirar, incluso con el oxígeno fluyendo a través del tubo, y traté de sacármelo yo mismo antes de que alguien me agarrara las manos y me ayudara a estabilizarme. Oye, SHHHH, te tengo. No hagas eso, no querrás hacerte daño, la voz de Sandy, su toque guiando mis manos hacia abajo a mi costado. Enfermera. Enfermera, está despierta. Después de que los médicos me quitaron los tubos de respiración y alimentación, y me informaron que había estado en coma durante una semana mientras la toxina hacía su efecto, finalmente tuve la oportunidad de hablar con ella. Después de la lesión de App, Shannon fue quien lo trató, ya que era la que tenía más conocimientos médicos humanos de todos nosotros. Aparentemente, después de usar un antídoto elaborado a partir del estudio de la neurotoxina y la sangre de la criatura para detener el avance en mí, se derrumbó y le contó todo a Sandy, confesando sus pecados.
Cada vez que trataba a App, dándole lo que le aseguraba en su cara, que eran inyecciones de antibióticos para estar seguro, estaba inyectando la sangre de esa cosa directamente en su cuerpo. No sé cómo hizo lo que hizo, pero supongo que después de suficiente tiempo de aclimatación a la dosis, su cuerpo simplemente no quería seguir siendo humano. Ella era la responsable de todo, desde su muerte hasta mi estado de recuperación. 3 años después, todavía no han encontrado a App. Han hecho pesquisas en toda la zona de Point Nemo y, a pesar de que hay alguien apostado en la plataforma, no han encontrado señales de él por ahí. Todavía no he vuelto a ser yo mismo. El entumecimiento aparece y desaparece, y suele ser peor en las extremidades. Durante unos 6 meses estuve en silla de ruedas, sin poder caminar más de un par de pies hasta que la atrofia de mis músculos me hizo desplomarme. Ella ha estado a mi lado durante todo este proceso. En cada prueba desde que nos conocimos en esa plataforma, Sandy ha estado a mi lado, incluso ayudándome a aprender a caminar de nuevo. Ahora estoy en un punto en el que finalmente puedo hacer ejercicio regularmente, y ambas estamos entrenando para correr una maratón en primavera. Supongo que lo que me hizo querer escribir todo esto fue intentar aceptar lo que pasó allí. He estado en terapia desde que me dieron de alta del hospital, pero ellos pensarían que algunas de las tonterías que dije fueron un mecanismo de defensa. Pero ella lo sabe. Ella me cree, y eso es todo lo que importa. Todos estos recuerdos volvieron a mí la semana pasada cuando me propuso matrimonio. Pronto nos iremos a vivir a las montañas, lejos del océano en todas direcciones. Se supone que el aire de allí es bueno para mí y el médico dijo que la altura debería ayudarme a desplazarme con mucha más facilidad. A veces todavía me despierto tarde por la noche, con la imagen de ese ojo gigante mirándome desde el abismo colgando sobre mi cabeza como un fantasma. Sé que no está allí. Al menos no donde estoy. Pero como ella dijo, si alguna vez surge el problema, lo afrontaremos juntos.